Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2091 a 2100. Liane Sandels nunca había esperado el regalo que Matthew había dicho. Sorprendentemente, él mismo iba a cocinar la comida en su casa. Lo que fue aún más escandaloso fue que le pedirían que fuera a comprar comida. En el camino de regreso a su residencia, Matthew preguntó de repente: «¿En el Reino del Sur está todo bien hoy en día?» «Todo está bien. Las industrias bajo su nombre tienen a su esposa sentada en ellas. Además hay 10 familias importantes ayudando en la provincia de Eastshire. Todo va muy bien. Además, el Dan Recreador, ahora con el 5º maestro a cargo completo. La cadena industrial está madurando lentamente». Mientras caminaba, Liane Sandels resumió brevemente los acontecimientos de las 2 provincias de Eastshire con Matthew. «Tú. Cuídate solo aquí. Si te atreves a incursionar en las flores, volveré y le presentaré una queja a Sacha». Al escuchar las palabras de Liane Sandels, Matthew también se sintió a gusto. «Señorita Sandels, hablando de este asunto, me gustaría decir algo sobre usted. ¿No crees que estás cansado de cargar todo esto tú solo? Después de todo, eres mujer y todavía necesitas un hombro en el que apoyarte. ¿Qué tal? ¿Hay alguien que te guste? Te ayudaré a hacer una pareja. En virtud de mi condición de hombre honorable de la amplia provincia. Tampoco perderé tu prestigio». Al escuchar las sutiles palabras, Liane Sandels explotó instantáneamente. «Bien. Mocoso. Vine a la capital con buenas intenciones para recordártelo. Incluso te atreves a burlarte de mí». Después de decir eso, agarró la oreja de Matthew. Yada. «Duele. Déjalo ir. Déjalo ir». Los dos pelearon mientras caminaban hacia el salón Hwachan. Sin embargo, en medio de esta sala, alguien ya estaba esperando a Matthew. «Señorita Sandels. Suéltela. Suéltela. Hay invitados aquí». Después de ver a las hermanas de la familia Bai, Matthew detuvo apresuradamente los movimientos de Liane Sandels. Bai Ruoron originalmente había querido venir a Matthew para agradecerle. Por cierto, ella le había preguntado sobre su relación con Dunhuan Santid Maiden de manera indirecta. Ahora estaba bien. El asunto aún no se había aclarado. Matthew estaba coqueteando con otra mujer y llevaba 2 bolsas grandes de verduras en sus manos izquierda y derecha. La imagen parecía la de una pareja que regresaba a casa después de hacer compras. Lo que es aún peor es que se ven bastante bien juntos. Y al escuchar el nombre de Matthew para esta mujer, es obvio que no son marido y mujer. En otras palabras, Matthew se había conectado con una chica nueva. Lenguado. El fuego sin nombre volvió a surgir. Del lado de Matthew. Dejó la bolsa en su mano. Mientras se frotaba las orejas enrojecidas, caminó hacia Bai Ruoron. «Señorita Ruoron. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo es? ¿Te sientes curado? Ustedes llegaron justo a tiempo. Almorzaremos juntos más tarde. Lo hicimos nosotros mismos». En realidad, no había nada malo en decir eso. Sin embargo, por parte de Bai Ruoron, la palabra nosotros sonaba extraordinariamente dura. Este hombre casado era realmente demasiado irritante. El resultado fue inesperado para Matthew. Bai Ruoron, que originalmente era tímido e introvertido, no le prestó atención. Después de un resoplido frío, Bai Ruoron pisoteó con fuerza la parte posterior del pie de Matthew. «Hamph. Zanahoria mujeriego. ¿Quién quiere comerse el arroz que cocinas?» Dicho esto, la mujer enojada giró la cabeza y salió del pasillo.
mirando la espalda furiosa de Bairuoron. Matthew también estaba desconcertado. ¿Cuál fue la situación? No. ¿Qué tiene de malo él, nosotros? No huele bien comer con todos. En cuanto a estar tan enojado. Sin embargo, Liane Sandels, que estaba a su lado, no conocía la relación entre ellos dos. Pero como mujer, naturalmente adivinó la razón por la que Bairuoron estaba enojado. Fue solo porque se había visto a sí misma y a Matthew tirando del otro y estaba celosa. Acababa de advertirle que no se metiera con mujeres en la capital. Y entonces una de ellas apareció de la nada. Pero cuando piensas en la hermosa apariencia de Matthew y su personalidad indiferente y no competitiva, era realmente atractivo para las chicas. Justo cuando la escena era incómoda, Bais Chaue, en el lado opuesto, se acercó. Hermana Sandels, ¿por qué no me dijiste nada cuando viniste a la capital? Para poder recibirte. Chalou. ¡Qué coincidencia! No esperaba encontrarte aquí. Esta vez tenía prisa por venir a la capital. Así que no hablé contigo con anticipación. Dijeron Liane Sandels y Bais Chaue y luego se abrazaron felices. En este momento, Bais Chaue finalmente se dio cuenta. No es de extrañar que cuando conoció a Matthew por primera vez, siempre sintió como si hubiera visto a esta persona en alguna parte. Solo ahora que vio a Liane Sandels lo recordó. Cuando recibió una invitación de su mejor amiga Liane Sandels para asistir al banquete de Gentaing en la provincia de Eastshire, se encontró con Matthew en un lado. Era solo que no se habían cruzado y se habían olvidado de eso. En ese momento, la relación de Liane Sandels con Matthew no estaba clara. No esperaba que Matthew hubiera venido a la capital. Pero incluso la había perseguido. Pensando en esto, había un indicio de algo más en la mirada que Bais Chaue miró a Matthew. Originalmente, había querido saber a través de Bairuoron si Matthew todavía tenía las semillas del loto inmortal de la nube de fuego en sus manos. Ahora, debido a la repentina aparición de Liane Sandels, este plan obviamente se había ido por el desagüe. Pero con el personaje de Bairuoron, era obvio que ella no moriría tan fácilmente. Habría muchas oportunidades más adelante. Pensando en esto, Bais Chaue dijo: muy bien. Hermana Sandels, nos reuniremos de nuevo cuando tengamos tiempo, jaja. Roron está de mal humor estos días. Un poco explotará. A ustedes no es necesario que les importe. Yo iré primero. Adiós. Después de decir eso, los saludó a los dos y se dio la vuelta para perseguir a Bairuoron. De todos modos, no tenía sentido quedarse más tiempo. Ver a las hermanas Bai que inexplicablemente habían llegado e inexplicablemente se habían ido. Matthew solo pudo encogerse de hombros confundido. ¿Qué hay de malo con ellos? Nada. Las chicas siempre tienen esos pocos días al mes en los que están más de mal humor. Liane Sandels también inventó casualmente una excusa y descartó el asunto. Después de todo, para un hombre heterosexual como Matthew, ella sentía que sería difícil explicárselo claramente. Realmente dudaba de cómo un hombre heterosexual tan guapo podría haberse casado con una diosa como Sacha. Y cuando Liane Sandels pensó en el hecho de que Matthew era un matrimonio concertado, un yerno, se casó primero y se enamoró después. De esta forma, ella también se dio cuenta. Por otro lado, Matthew no se detuvo demasiado en este asunto. Con 2 bolsas grandes, caminó hacia su residencia. En ese momento, Wu Xian estaba acostado en una silla de tai chi en el patio, disfrutando tranquilamente de un baño de sol. El príncipe de Haicheng, que tenía una personalidad vivaz, ahora estaba completamente drogado con sus amigos en la capital. Si ni siquiera hubiera regresado de visita en su tiempo libre, la multitud habría pensado que se había perdido. Pero él, Wu Xian, es diferente.
Prefiere este tipo de vida pacífica y tranquila. De lo contrario, no habría elegido pasar sus días con plantas cuando estaba en el sur. Y lo que más le satisfizo fue que había un joven comprensivo a su lado. Tío Wu. El té está listo. Este es nuestro Valle de las 100 hierbas. El primer té del año. Probar. Al aceptar la taza de té, Wu Xian tomó un sorbo poco profundo. En un instante, todo su cuerpo se sintió como si lo hubieran humedecido en una sauna. Todos los poros de su cuerpo se abrieron y se sintió cómodo. Había que decir que el Valle de las 100 hierbas era digno de ser el mayor proveedor de hierbas medicinales de China. Incluso el té cultivado tenía un sabor único. Buen té. Escuchar los elogios de Wu Xian. Chanlu volvió a aparecer con el corazón débil. Es bueno que al tío Wu le guste. Cuando regrese a Handrider Valley, te enviaré otros 10 u 8 gatos. Al escuchar estas palabras, los ojos de Wu Xian se iluminaron. Este era un té espiritual comparable a las preciosas hierbas medicinales. Era incluso más valioso que el oro. No está mal. Este joven estaba muy concentrado. Entonces, ¿cómo puedo ser tan amable? Hacia Olu. Eres demasiado educado. Ah. Por cierto. Ayer me preguntaste sobre cómo aumentar el poder explosivo. Aún no te lo he explicado. Ven. Ven. Te lo explico detalladamente. Matthew miró la escena frente a él y se puso a sudar. En su camino hacia aquí, se había jactado ante Liane Sandels de estos discípulos de la secta oculta. Qué talentosos y qué eruditos son los futuros pilares de la profesión médica china. Pero había olvidado que también existía Chanlu, el chico antihueso. El humo y los fuegos artificiales subían. Originalmente, Matthew había planeado preparar el banquete para el propio Liane Sandels. Sin embargo, no pudo resistir la fuerte petición de Liane Sandels de mostrar su mano también. No tuvo más remedio que ayudar con la preparación de los platos y la cocina al mismo tiempo. En tales circunstancias, los dos trabajaron durante más de una hora. El suntuoso almuerzo finalmente estuvo listo. Aquí tienes. Prueba la cazuela de gambas hecha por mi hermana. En ese momento, la gran mesa redonda ya estaba rodeada por discípulos de la secta oculta. Desde que probaron la cocina de Matthew la última vez, no podían olvidarla. Ahora, cuando se enteraron de que Matthew planeaba cocinar nuevamente, todos estaban esperando ansiosamente. Liane Sandels acababa de colocar los platos sobre la mesa. Tan pronto como Liane Sandels colocó el plato sobre la mesa, Brocken Secretary no pudo evitar extender la mano y agarrar las gambas con las manos. Pero fue Liane Sandels quien rápidamente lo entendió y antes de que pudiera tocar el plato, de repente Liane Sandels la abofeteó. De repente, Liane Sandels le dio una palmada en el dorso de la mano. Primero lávate las manos o no te permitirán comer. Entre todas las personas presentes, ella era la mayor a excepción de Wu Xian. En ese momento, parecía una mayor de la familia. Debido a este sentimiento, hubo un poco más de calidez en el almuerzo. Lo único que pasó fue que Brokeji estaba un poco triste, ya que acababa de regresar de lavarse las manos. Un plato grande lleno de gambas ahora era solo un plato vacío. Lo que es aún más triste es esto. La multitud no solo agarró todo este plato, sino que también tuvo que anhelarlo locamente. Vaya. Los platos cocinados de la hermana Sandels son tan deliciosos. Sí. Sí. Especialmente esta gamba. Es tierna, deliciosa y masticable. Este es el mejor plato que he comido. Al escuchar estas palabras, Brokenji también estaba llorando. Te lo ruego. Sé un ser humano. ¿Quieres? Si es bueno. Es bueno. Es demasiado para desearme tanto. Sin embargo, la multitud no le prestó atención, sino que comió aún más vigorosamente.
No querían que la mesa estuviera llena de platos que otros robarían. Guarda un poco para mí. Guarda un poco. Si sigues quejándote por un tiempo, no podrás beber la sopa. Solo cuando se le recordó esto, Brax reaccionó y luego se unió al ejército de acaparadores de alimentos. El almuerzo fue terminando poco a poco entre risas. Con el pretexto de dar un paseo, Matthew llevó a Liane Sandels a la parte trasera del salón Hwachan, de este lado de la montaña, a excepción de Gus Chien y Chanlu, quienes ocasionalmente venían a cortar algunas artes marciales. No había señales de gente en absoluto. Esta es una nueva medicina que he desarrollado recientemente. Este medicamento, para hematomas y lesiones, así como para lesiones traumáticas, tiene un muy buen efecto curativo. Así, por ejemplo, al decir esto, Matthew sacó el oxidado talla y cortó suavemente un corte en el dorso de su mano, por encima de la herida. La sangre fluyó inmediatamente como agua. Esta acción asustó al desconocido Liane Sandels. Sin embargo, mientras observaba, Matthew aplicó suavemente un ungüento verde claro después. La sangre de la herida se detuvo instantáneamente. Lo que fue aún más sorprendente fue que después de que Matthew limpió el ungüento, la herida realmente se curó. Si no fuera por las líneas de sangre de color rojo brillante que quedaban, ni siquiera se podría ver ningún rastro de la herida. En este punto, la expresión de Liane Sandels también pasó de conmoción en conmoción. Todavía existía una medicina para el trauma tan milagrosa en el mundo. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Después de que Matthew lo demostró personalmente, continuó hablando y dijo: tengo la intención de darte la receta secreta de una versión diluida de este medicamento. Por supuesto, las propiedades medicinales no son tan milagrosas como las que tengo en este ungüento, pero el efecto también supera con creces a otros medicamentos para traumatismos por un amplio margen. Por supuesto, no era que Matthew no estuviera dispuesto a sacar la receta original. Era solo que los efectos medicinales de este ungüento dorado para heridas eran demasiado poderosos. Y si se comercializaba, lo más probable es que sean otras pastillas reconstructivas. Entonces lo mejoró y lo diluyó un poco. En cuanto al regalo de la fórmula medicinal de Matthew, Liane Sandels también estaba desconcertado. ¿Por qué deberías dármelo? Es una medicina tan milagrosa que podrías haberla producido tú mismo. Como alguien que había pasado años flotando en el mercado, podía ver el enorme potencial de mercado futuro de este ungüento con solo un vistazo. Incluso si fuera una versión diluida. No. También dijiste que la familia Chie se ha unido con varios médicos divinos para planear contra mí. Si lo produjera yo mismo, definitivamente causarían problemas. Y tampoco quiero llamar demasiado la atención sobre ello. Aprovecha el hecho de que la atención de la familia Chie ahora se centra en mí. Debe acelerar la producción de esta versión diluida de Golden Bandillo Ointment y capturar el mercado lo antes posible. Además, lo he reformulado especialmente en forma líquida, para que sea más conveniente de producir y vender. Al darle la receta secreta a Liane Sandels, Matthew también tuvo otras consideraciones. Por un lado, quería agradecerle por haber venido hasta la capital para recordárselo. Por otro lado, fue para fortalecer el poder industrial de Liane Sandels. Hoy en día, el grupo Yunchuan se consideraba una gran empresa en el Reino del Sur. Después de todo, era una existencia comparable a toda la familia Sandels. Sin embargo, si se ubicara a nivel nacional, ni siquiera estaría en el nivel medio. Por supuesto, Matthew también tenía un interés egoísta en esto. Solo si el grupo Yunchuan se fortaleciera lo suficiente podría darse un impulso en el futuro. Después de escuchar la explicación de Matthew, Liane Sandels entonces dejó de dudar. Sabía que el tiempo se acababa si no podía capturar el mercado antes de que la familia Chie se enterara.
Si no podía capturar el mercado antes de que la familia Chie se enterara, definitivamente sería bloqueada y reprimida. Tan pronto como recibió la fórmula secreta, comenzó a hacer arreglos para que el Creative Cloud Group bajo su nombre se preparara para el trabajo de producción. Hay que decir que Liane Sandels era una mujer de negocios fuerte. 2 días después, se produjo un producto médico llamado Yunchuan Spray. Con su conveniencia de portabilidad, buena eficacia y precio asequible, explotó instantáneamente en todo el mercado farmacéutico. En tal situación, grandes empresas farmacéuticas de todo el país acudieron a Liane Sandels en busca de cooperación comercial para este medicamento. El número de pedidos se calculó en cientos de millones. Naturalmente, Liane Sandels estuvo muy ocupada estos días. No solo tuvo que recibir a las principales empresas farmacéuticas para discutir cuestiones de compras. Además, para garantizar el buen progreso de la pulverización Yunchuan, también era totalmente responsable de la producción y ampliación de la producción. Por supuesto, estaba muy cansada, pero también lo disfrutó. Solo con este medicamento, no solo se ha establecido la reputación del grupo Yunchuan en todo el país. Al mismo tiempo, la fuerza del grupo incluso ha alcanzado un nuevo nivel. Originalmente, en el mercado farmacéutico nacional, aunque los nuevos fármacos también fueron cambiando día a día, pero básicamente todos eran irrelevantes. La única diferencia es que este spray de Yunchuan es diferente. Este medicamento lleva por completo la medicina traumatológica a un nuevo nivel. Un nuevo nivel. Era como una enorme roca arrojada pesadamente a un lago en calma. Todo el mercado farmacéutico se vio inmediatamente afectado por esto, creando enormes ondas. Al mismo tiempo, la atención de todas las grandes potencias también se centró en Liane Sandels. Y su propósito era diferente al de esas compañías farmacéuticas. Los pedidos y otras cosas son solo pequeñas ganancias. Lo que realmente querían eran los derechos de producción conjunta del spray Yunchuan. Solo así podrían maximizar sus beneficios. Dejemos este asunto a un lado por ahora. Hablemos del lado de Bai Ruorong. Como de costumbre, cuando estaba de mal humor, se sentaba en el largo pabellón del patio, contemplando las flores y las plantas. Hoy, un invitado misterioso llegó repentinamente a la casa. Mientras él estaba perdido en sus pensamientos, un joven, detrás de ella, caminaba lentamente hacia ella. Ron ron. El sonido repentino sobresaltó a Bai Ruorong de inmediato. Solo cuando se giró para mirar, sus ojos estallaron de sorpresa. Tío primo pequeño, ¿cuándo volviste? ¿Por qué no me lo avisaste con antelación para que pudiera ir a recogerte? La persona que vino no fue otra que Ji Qianjun. Al mirar a su animada y encantadora sobrina mayor frente a él, sus ojos estaban llenos de expresiones cariñosas. Es solo que se acerca el cumpleaños de mi tía. Así que volví corriendo. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Pequeña. Te estás poniendo cada vez más bonita. Sin embargo, mientras hablaba, el rostro de Ji Qianjun palideció de repente. Ron ron. Tu enfermedad de chi se ha curado. No lo había notado en ese momento, pero ahora miró más de cerca. Luego se dio cuenta de que el aura actual de Bai Ruorong había cambiado mucho. La lentitud que recordaba había desaparecido y en su lugar había la energía extraordinariamente vibrante de un joven. Sin embargo, al mencionar este asunto, la sonrisa originalmente brillante de Bai Ruorong se oscureció de repente. Bueno, se curó. Después de un simple relato de Bai Ruorong, Ji Qianjun también entendió aproximadamente todo el proceso. Como perla de la familia Bai, la enfermedad de chi de Bai Ruorong había hecho que los ancianos se preocuparan por ella. Ahora que su sobrina se había recuperado, Ji Qianjun estaba feliz desde el fondo de su corazón. No está mal. No está mal.
Iré a la casa en algún momento para agradecer al médico milagroso de Matthew. Fue solo cuando Ji Qianjun mencionó a Matthew. El rostro de Bai Ruoron siempre tenía una leve tristeza. Aunque solo era 6 o 7 años mayor que Bai Ruoron. Pero como persona que había estado allí antes, pudo ver de un vistazo que podría haber algo más sospechoso en ello. Era solo que conocía el carácter de su sobrina y, aunque era algo introvertida, era terca. Si no quisiera hablar, no podría hacerlo. Pensando en esto, Ji Qianjun tenía un plan en mente. Muy bien. Ron Ron. Yo iré primero. Al ver que el primo tío acababa de llegar, quiso irse antes de poder charlar unos minutos. Bai Ruoron luego retuvo. Ah. Qué urgente. Es raro que vengas a la capital una vez. Primo tío. Déjame invitarte a cenar. De lo contrario el abuelo y los demás dirán que no sé cómo ser cortés otra vez. Ji Qianjun le devolvió la sonrisa. Aún tengo muchas cosas de las que ocuparme esta vez en la capital. Cuando estés ocupado y libre, iré a verte y te trataré. Mírame. Ni siquiera te traje un regalo a mi puerta. Así que sabes lo ansioso que estoy por venir. Después de decir esto, extendió las manos de manera condescendiente. Por otro lado, Bai Ruoron vio esto, por lo que no se quedó más. Y Ji Qianjun también se fue apurado después de despedirse. Esta vez realmente tenía muchos asuntos importantes de los que ocuparse en la capital. Uno de ellos era prepararse para el cumpleaños de su tía. Es decir, la anciana señora Bai. En segundo lugar, tuvo que visitar Liane Sandels para discutir el asunto de la cooperación con Yunchuan Spray. El tercero fue asistir al cambio de límites de la Unión Marcial, que también fue el evento más importante. La Unión Marcial y la Unión Médica, aunque son dos organizaciones completamente diferentes, pero en realidad existen similitudes en su naturaleza. Ambos existen para mantener el orden y unir fuerzas. Y como organización contundente, la Alianza Marcial tiene un estatus extremadamente importante para los militares. Esta vez, el cambio de fronteras, naturalmente, tiene un significado extraordinario. El ejército se encuentra en las 4 direcciones, y sus componentes principales son el salón de guerra, los Hongmen en el extranjero, el ejército y las artes marciales, la policía, la inspección y el departamento oscuro, que tienen un papel de control y liderazgo sobre la alianza marcial, y en la construcción de la unión marcial. Los miembros de las fuerzas de los clanes principales están inevitablemente involucrados. Y había algunos de ellos que habían participado en esa gran guerra en el Reino del Sur. Incluso habían llegado al extremo de ser deliberados para lograr sus propios objetivos. Estos miembros de las fuerzas familiares habían llegado incluso a utilizar secretamente sus propias fuerzas en la alianza marcial para unirse al campo de batalla. Después de la Gran Guerra, hay que decir que la alianza marcial también resultó afectada y parcialmente herida. La lucha por el lucro, siempre algo sangrienta y trágica, fue respondida más tarde con las necesarias advertencias y purgas. Los grandes clanes han sido mucho más comedidos y han pasado de la rivalidad abierta a la lucha secreta. Pero la fuerza de combate viva de la unión marcial se redujo a un nivel sin precedentes. Incluso debido a esto, el ascenso y la caída de las artes marciales y la fuerza de los clanes se vincularon más estrechamente. Se abrió una época en la que las artes marciales estaban a la orden del día y el poder era el rey. La unión marcial dominaba el interior y el marcial militar dominaba el exterior. Como fuerzas fronterizas, las artes marciales militares creen en la obediencia absoluta al ejército y al Estado. Este es, por supuesto, el resultado final. Esas fuerzas familiares, por muy internas que sean, siempre se mantienen en una dinámica de controles y equilibrios. También proporciona un cierto impulso a la reserva de talentos. Después de todo,
El talento en artes marciales de los hijos de la familia es de primera clase y el sustento adquirido es aún más sustancial. Las artes marciales militares generalmente protegen la frontera. Pero también con Hongmen, Dragon Hall y otras organizaciones en el extranjero para unir fuerzas para abrir la frontera. Por tanto, hay un mayor significado detrás del cambio de la Liga de Artes Marciales. Desde que la Unión Marcial experimentó esa grave agitación, la primera vez que se sofocó el incidente, todos los implicados fueron severamente castigados. Los que debían ser asesinados fueron asesinados y los que debían ser detenidos fueron detenidos. Pero hay reyes y reinas en aguas profundas y ramas muertas en los grandes árboles. Todas estas personas eran solo los minions en la superficie. Y después de años de investigación, constantemente se descubre a las personas involucradas detrás de escena. Sin embargo, 4 incidentes en este caso han vuelto a alertar a la Unión Marcial. 1. El equipo interceptor que intentó malversar las píldoras de rejuvenecimiento de Matthew. A pesar de que la Unión Marcial y la Unión Médica habían emitido conjuntamente un mensaje de que nadie debía utilizar medios desagradables para arrebatar las recetas secretas de otras personas. Sin embargo, todavía había muchas fuerzas desconocidas involucradas en la interceptación de Matthew. Aunque la mayoría de ellas eran organizaciones de pequeña escala, era obvio que alguien había provocado problemas deliberadamente. En segundo lugar, los miembros de la tribu japonesa Stampede habían llegado a atacar directamente el Salón Hwachan. Aunque este asunto se consideró una rivalidad. Sin embargo, la alianza marcial tardó en actuar. Por lo que estaba claro que alguien estaba tratando de enturbiar las aguas a propósito. En tercer lugar, aunque estén lejos, serán castigados. La manifestación más directa de esto fue que el general Lang claramente había enviado a sus propios hombres con la intención de escoltar a Matthew a la capital sin incidentes. Todavía había gente golpeando a Matthew. El Overseas Sun Clan ya había salido a sacar 6 de los mejores sujetadores de la estampida. La familia Wada incluso había ofrecido los derechos mineros de una isla a sus espaldas, que fue la razón fundamental para salvar la vida de Wada Sakura. En cuarto lugar, fue por las noticias que llegaron del Ministerio Oscuro. El país vecino está desarrollando estos años un programa de entrenamiento de talentos marciales y médicos. Las artes marciales y la medicina son también uno de los criterios más importantes para determinar la fortaleza y debilidad de un país. Tomemos esta vez el caso de la provocación de los Stormtroopers en el Salón Hwachan. Aunque el grupo está formado por jóvenes, todos sus miembros son expertos en artes marciales. También hay mucha gente talentosa en el campo de la medicina. Si excluimos al clan oculto, la proporción de jóvenes que practican la medicina entre la generación más joven en Japón aumenta año tras año. Así que originalmente, se suponía que la renovación quinquenal de la Liga de Artes Marciales no tendría lugar hasta el año siguiente. Pero después de estos 4 acontecimientos, también se ha recordado a los militares que ha llegado el momento de reponer sangre fresca a la Unión Marcial, para evitar más peligros ocultos en el futuro. Entonces, a pesar de que este era el periodo de preparación y celebración del concurso del Santo Curador, sin embargo, los militares ya no tenían la intención de retrasar más la campaña de renovación de la Unión Marcial. La fundación del país es la máxima prioridad. Si esperamos otros 2 años, es posible que nuestros vecinos tengan que superar a China. El principio de que si te quedas atrás, serás derrotado nunca ha cambiado. Y este es un tipo diferente de campaña. No es solo un proceso de sustitución de lo viejo por lo nuevo, sino que también requiere la inclusión de mucha sangre fresca. También debemos aprovechar este cambio de gobierno para sacar al tigre, mientras el otro lado revele un indicio de punto de apoyo. Los militares lo matarán con una fuerza atronadora. El tiempo se acaba y si queremos que la unión marcial se desarrolle rápida y eficientemente, hay que eliminar parte de la carne podrida lo antes posible. ¿Qué es más importante?
Las artes marciales y la medicina son diferentes. Un sanador se basa en una intuición y una experiencia. Y cuanto más envejece, más deseable se vuelve. Los artistas marciales, por otro lado, se vuelven cada vez más impotentes a medida que envejecen. Si en la unión marcial la generación mayor se va, no habrá nadie que los suceda. La próxima generación es incapaz de sostener el gran poder en este proceso. En ausencia de suficiente poder disuasivo, es probable que el impulso de la alianza marcial se vea sofocado. Y el resultado del estrangulamiento sería ver a los países vecinos desarrollarse a un ritmo rápido y eventualmente derrocar a China. Pero a los que están detrás de escena no les importa eso. Solo les importan sus propios intereses. Por eso también es importante que la unión marcial absorba sangre nueva y crezca lo más rápido posible. Por supuesto. Aunque 3 de las 4 razones, todas tienen la figura de Matthew. Pero no es que los militares estuvieran reaccionando de esa manera por su bien. Incluso si las personas involucradas fueran Danyu, Eru o incluso Doggy se fueron. El hecho de que los militares aún tomaran tal decisión solo podría decirse que fue una coincidencia. Y con la recepción de la noticia privilegiada de que la alianza marcial se había reunido temprano, comenzó una nueva ronda de temblores entre las principales potencias. A medida que la marea de oscuridad arrasa en los niveles superiores del poder, las ondas aumentan en los niveles inferiores. Después del anochecer, las nubes oscuras bloquearon gradualmente la brillante luna. La ya oscura noche quedó completamente sumida en la oscuridad. Bajo la luz de la lámpara, Lan, con la cara pálida, sacó un exquisito pastillero. Después de tomar las 10 pastillas en orden, las tomó todas. Solo entonces su rostro, que había estado tan pálido que no había rastro de sangre, se enrojeció lentamente. Después de tomar las pastillas, puso un pequeño frasco de porcelana sobre la mesa. Abrió la tapa y cuando acercó el dedo al frasco, sintió un movimiento de frotamiento dentro de su manga. Una pequeña serpiente colorida, delgada como un palillo, asomó lentamente la cabeza y escupió sus letras. A lo largo de la maceta se metió lentamente en el frasco y comenzó a disfrutar de sus delicias. Solo en su camino, el verdor dentro de la maceta comenzó a marchitarse a una velocidad visible a simple vista. Mientras observaba esta escena, había una mirada de satisfacción en sus ojos. Al otro lado de la ventana se levantaba una brisa que agitaba las hojas. Detrás del hombre de rostro pálido, 5 figuras aparecieron en silencio. ¿Por qué llegas tan tarde? Al notar el movimiento detrás de él, el hombre de rostro pálido habló con indiferencia, aunque su tono era tranquilo. Pero una vez que esas 5 personas escucharon esto, instantáneamente se arrodillaron en el suelo. Uno de ellos, con voz temblorosa, explicó: Maestro, este asunto se debe principalmente a que nos persiguieron en el camino y nos retrasaron. La frente de Lan, de rostro pálido, no pudo evitar fruncir levemente el ceño. Dado que alguien nos persigue, entonces es una buena idea matarlo a cambio. ¿Qué? He gastado mucha energía y recursos para entrenarte. Esta cosita, todavía necesitas que te la enseñe. Has estado conmigo durante tanto tiempo que deberías conocer mi temperamento. Nunca he levantado basura debajo de mí. Las palabras cayeron. La pequeña serpiente dentro del frasco también pareció sentir el disgusto de su amo. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hasta el hombro de la cara blanca y miró fijamente a las 5 personas frente a él mientras escupía lentamente sus letras. En este momento, los 5 hombres también estaban adormecidos por la mirada de esta serpiente Yanluo multicolor. Después de haber seguido a Lan de cara blanca durante muchos años, naturalmente conocían el poder de esta serpiente. Mientras él diera la orden, esta serpiente Yanluo podría matarlos instantáneamente a los 5. Por un momento,
Varios de ellos no pudieron evitar sudar fríamente por todo el cuerpo. Para salvarles la vida, explicó una de las mujeres, temblando. Señor maestro, no es que no queramos matar. Más bien, la persona que nos persigue no es otra que... Antes de que pudiera terminar, hubo un movimiento desde fuera de la ventana. No hay necesidad de preguntar. La persona que los persigue soy yo. Siguió la voz. Solo para ver una silueta parada encima de la pared en este momento, llevando la gran espada sobre su hombro. Saltó de la pared de un salto. Después de aterrizar ligeramente en el suelo, se dirigió hacia la casa, hasta que la luz brilló en sus mejillas. Lan, de rostro pálido, instantáneamente reveló una sonrisa. Hermanita. Entonces eres tú. Ha sido un largo tiempo. Fue solo en ese momento que entendió por qué los 5 hombres no se atrevían a contraatacar. Resultó que la persona que los perseguía no era otra que su hermana mayor original. Bamboo Leaf Green. ¿Cómo está, maestro? Su viejo. ¿Cómo está su salud estos días? Cuando mencionó al rey de las 100 espadas de la victoria, el rostro de Bamboo Leaf Green se volvió aún más sombrío. El maestro hace mucho que te expulsó de la división. ¿Qué vergüenza tienes de mencionar a su padre? Aunque no sabía el motivo de ello. Sin embargo, a ella realmente no le agradaba este hermano mayor que se había rebelado contra el maestro. Recordó eso cuando se unió por primera vez a la escuela del rey de la espada de las 100 victorias. Lan, el de cara blanca, ya era discípulo de su maestro. Desde que nos conocimos, siempre había tenido un aspecto enfermizo. De vez en cuando se cubría el pecho y tosía violentamente. Lo inesperado fue que fuera un hombre tan enfermizo. Pero el maestro lo amaba mucho. Entre los varios hermanos, él era su discípulo favorito. Incluso elogió abiertamente a este hombre de rostro pálido como el que tenía las calificaciones más altas en artes marciales entre todos, sin excepción. Y lo que fue aún más aterrador fue que este hombre no solo tenía extraordinarias calificaciones en artes marciales, sino que también tenía un talento asombroso en el Dao médico. A los ojos de los demás, este chico de rostro pálido era un fantasma enfermizo. Pero no pudo resistirse a su destacado talento. Según el curso normal del desarrollo, en el futuro, definitivamente sería el mejor en medicina y artes marciales. Una existencia mundial. Hasta que un día, Bamboo Leaf Green escuchó una discusión entre él y su maestro. Aunque no pudo escuchar el contenido del argumento. En cambio, vio a su maestro arremetiendo e hiriendo a la cara blanca con un solo movimiento. Le advirtió que si persistía en su obsesión, él, el rey de las 100 espadas de la victoria, no lo tendría como discípulo. Aunque la multitud no sabía lo que había sucedido, el maestro lo favorecía. Mientras la cara blanca dijera algunas palabras suaves, su maestro seguramente lo perdonaría. Sin embargo, inesperadamente, frente a la multitud, White Faced Lan dijo directamente que de ahora en adelante estaba separado de la secta de las 100 espadas de la victoria. Después de decir esto, se dio vuelta y se fue. Nunca se supo más de él. Solo más tarde supo que se escondía en la tierra prohibida de los vivos, la isla de las 1000 serpientes. Aunque fue reprendido por Bamboo Leaf Green, no había ningún mal humor en su rostro. Sin embargo, no había ningún puchero en su rostro, sino que sonrió y asintió con la cabeza. Está bien. Está bien. No mencionemos a su viejo. Dicho esto, me pregunto por qué la hermana mayor está persiguiendo a estos pocos de mis hombres. Al escuchar esta pregunta, Bamboo Leaf Green de repente se llenó de intención asesina. Estos pocos de tus hombres están matando inocentes indiscriminadamente. Naturalmente, tengo que deshacerme de ellos para la gente. ¿Qué está sucediendo?
Con un grito de responsabilidad del pálido Lan, los secuaces contaron apresuradamente la causa y el efecto del incidente. Resultó que hace unos días habían recibido una citación de su maestro, White-Faced Lan. Los 5 se apresuraron desde la isla de las 1000 serpientes a la capital sin detenerse. Sin embargo, en el camino, se encontraron con algunos transeúntes. Vieron a 2 de sus compañeras, que eran extremadamente hermosas. Querían molestarlos. Los hombres eran despiadados y despiadados. Como no les gustó, mataron a los hombres que se habían acercado a ellos. Pero desafortunadamente, fueron observados por Bamboo Leaf Green. ¿Qué pasaba? Después de eso, Bamboo Leaf Green comenzó a cazar y matar a los 5 hombres. Y algunos de ellos ni siquiera eran rival para Bamboo Leaf Green. No se atrevieron a contraatacar porque ella era la hermana de su amo. No se atreverían a contraatacar. Luego de escuchar sus relatos, el hombre de rostro pálido no reaccionó mucho. Matar a alguien era algo natural. No es gran cosa. Si los 5 no lo mataran, realmente se movería. Solo entonces estaría realmente enojado. Hermanita. Las personas que mataron eran toda escoria. También se considera castigar el mal y promover el bien. ¿Por qué no los perdonas una vez por la cara de tu hermano mayor? Escuchar la súplica de clemencia de Lan. Cara blanca. Bamboo Leaf Green también sonrió con frialdad. Hermana mayor. Hermano mayor. Los que se han rebelado contra su señor no son dignos de pronunciar esta palabra. Menos mal que estaba a punto de buscarte. No esperaba que estos 5 me ahorraran muchos problemas. Lan de cara blanca. Ya que te rebelaste contra mi secta de las 100 espadas de la victoria. Entonces la hoja gigante decapitadora, que te dio tu maestro al principio, ahora también debería ser devuelto. Escuchar a la otra parte mencionar esta solicitud. Lan, con el rostro pálido, sacudió levemente la cabeza. La espada, la devolveré yo mismo. Pero ahora no. Tengo una persona más a la que matar con él. Traidor. Ya que no estás dispuesto a cooperar, solo entonces lo tomaré con mis propias manos. Es el momento justo para limpiar la puerta de entrada a mi secta de las 100 espadas de la victoria. Antes de que las palabras salieran de su boca, Bamboo Leaf Green sostuvo su espada con ambas manos y cortó hacia White-Faced Lan con un majestuoso chi. Mirando a la hermana pequeña frente a él, Lan, de rostro pálido, se sintió asombrado. Sin esperar que ella ya hubiera comprendido el poder de la espada a una edad tan temprana. Era cierto que no había personas mediocres que pudieran convertirse en discípulos del rey de la espada de las 100 victorias. Pero si eso fuera todo, me temo que no fue suficiente. Con este pensamiento en mente, la figura del hombre de rostro pálido se movió a través de la hoja como una hoja que cae. Cuando vio que su movimiento había sido esquivado, Bamboo Leaf Green no se sorprendió. Con un movimiento de su brazo, la espada se invirtió. Y cuando la espada se enfrentó al hombre de cara blanca, ella giró su espada en un corte lateral. Ella blandió su espada en un corte lateral. Si la hubieran golpeado, le habrían cortado la cintura. Sin embargo, el hombre de rostro pálido simplemente golpeó su pie. Y todo su cuerpo era como un fantasma, distanciándose instantáneamente de ella. Con una mirada hosca en su rostro, Bamboo Leaf Green se abrió paso y continuó blandiendo su espada salvajemente. Pero no importa cómo atacara, su oponente era como un pez de barro. Ella no pudo lastimarlo en lo más mínimo. Después de 100 golpes, Bamboo Leaf Green gradualmente sintió que se le estaban acabando las fuerzas. El sudor empezó a brotar de su frente. Al ver esto, Lan, el de cara blanca, también sonrió levemente. Hermana mayor, ríndete. Aunque tu cultivo ha aumentado enormemente, pero todavía no eres rival para mí.
al provenir de la misma disciplina. Naturalmente conocía los pros y los contras de la gran espada. Aunque la hoja era altamente explosiva y tenía un fuerte poder letal, el arma que se movía pesaba decenas de cientos de libras. Es demasiado exigente físicamente y carece de flexibilidad. Si te encuentras con alguien como tú que tiene una postura fluida, podrás utilizar la fuerza de tu oponente de forma viva. Pero ante la amonestación de Bayan, Bamboo Leaf Green no reaccionó. En cambio, sonrió con desdén. Eso no es necesariamente cierto. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el aura que la rodeaba cambió instantáneamente. El poder de la espada mordaz también estalló una vez más. Con los ojos abiertos, Bamboo Leaf Green una vez más se abrió paso a la fuerza. La misma postura es inútil para mí. Lan, con el rostro pálido, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Justo cuando planeaba esquivar el ataque de su oponente de la misma manera, de repente su rostro cambió drásticamente. Solo vio que la espada larga originalmente voluminosa se volvió instantáneamente más flexible y rápida. Tomado por sorpresa, solo pudo esquivarlo. Después de apoyarse en una mano y realizar algunas volteretas hacia atrás, White Faced Lan pudo alejarse de Bamboo Leaf Green, reino de las espadas, levantando tanto peso como luz. En ese momento, ya había aparecido una herida superficial en la parte superior de su mejilla. En el segundo siguiente, la espada volvió a atacar. Entre los rayos de luz fría, Lan, de rostro pálido, solo pudo esquivar y moverse de un lado a otro. Parecía fácil, pero si hubiera mirado con atención, lo habría notado. En este momento, la respiración de Lan, cara blanca, lentamente había comenzado a acelerarse. Aunque estaba familiarizado con el manejo de la espada de su hermana, no pudo resistir la velocidad rápida y mordaz de la espada. Ya no puedo esquivar más. Después de un suspiro secreto, lo esquivó nuevamente, mirando la larga espada de Bamboo Leaf Green. El aura alrededor de White Faced Lan comenzó a acumularse lentamente. En ese momento, finalmente estaba empezando a ponerse serio. Justo cuando Bamboo Leaf Green volvió a golpear su espada, su figura se volvió aún más etérea. En respuesta a la tenue luz, en realidad, una sombra superpuesta apareció detrás de White Faced Lan. Paso de la sombra fantasma. En este momento, Bamboo Leaf Green también tenía una expresión reacia en su rostro. Desde que tomó la píldora para romper el reino 9 Yan que Matthew le había regalado, no solo su cultivo había aumentado enormemente, sino que también había comprendido el reino de la espada del levantamiento de peso. Y se podría decir que su fuerza había cambiado drásticamente. Sin embargo, aún así, todavía no pudo ayudar al hombre de rostro pálido. Después de mucho tiempo sin poder atacar, ya no pudo tener paciencia y desató directamente su técnica secreta. El chi espiritual surgió y Bamboo Leaf Green una vez más sostuvo la espada en una mano. Cuando la espada volvió a levantarse, una ráfaga de viento se levantó a su alrededor, y las hojas caídas fueron reunidas por una fuerza invisible. Instantáneamente se formó un enorme remolino. Técnica secreta. Estrella fugaz. La gran espada volvió a desplegarse. Era una velocidad tan rápida que era invisible a simple vista. A pesar de que Lan, cara blanca, se había preparado y había hecho todo lo posible por esquivarlo. Pero la espada aún le atravesó el pecho. Y la espada fría no se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, un árbol de 2 personas cayó lentamente en el patio. Y Lan, el de cara blanca, miró la herida, que sangraba como agua. Solo que no sintió la más mínima ira, sino que miró a Bamboo Leaf Green con una expresión de alivio. Hermanita, no esperaba que ya fueras tan fuerte. Si tú lo dices. Mientras las palabras caían,
Bamboo Leaf Green una vez más vino con su espada. Y esta vez, Lancara Blanca no volvió a esquivarlo. Con una figura balanceándose, toda su persona desapareció mágicamente del lugar. Y cuando reapareció, ya había llegado al lado de Bamboo Leaf Green. Luego lo abofeteó directamente con la palma. Bamboo Leaf Green no había esperado que este Lancara Blanca aún conservara su fuerza de la batalla anterior. En ese momento, no tuvo tiempo de esquivar el golpe. En su desesperación, solo pudo levantar su espada larga y bloquearla frente a su cuerpo. Pero cuando su palma chocó con la hoja, el impacto esperado no ocurrió. Hermana menor, ten cuidado. Con un recordatorio de la Lancara Blanca, las manos dispersas del clan blanco, Inchpower Upanishad, se desató. Con un movimiento de su brazo, una sombra negra brilló y desapareció nuevamente en un instante. En el lado opuesto, Bamboo Leaf Green fue instantáneamente obligado a retroceder una docena de pasos por una fuerza tremenda. Después de estabilizarse, solo podía sentir un hormigueo en el brazo. Y en ese momento, Lancara Blanca ya había retirado todos sus movimientos. Con cara agradable, dijo: hermana mayor, has perdido. ¿Quién dijo que? Con un fuerte grito, Bamboo Leaf Green estaba lista para atacar nuevamente con su espada. Sin embargo, antes de que pudiera levantar los pies, sintió un repentino mareo y las extremidades de su cuerpo comenzaron a debilitarse. Usando veneno. Eres despreciable. En este punto, Bamboo Leaf Green ya no podría estabilizar su cuerpo. Si no fuera por el apoyo del largo cuchillo clavado en el suelo, ella se habría desplomado en el suelo. Lan, con el rostro pálido, también se encogió de hombros con impotencia. Hermanita, las cosas no son tan simples como ves. Hay algunas cosas que tengo que hacer. Olvídalo. No tiene sentido hablar más. Será mejor que te vayas. Después de decir eso, sacó un pequeño frasco de pastillas de su bolsillo y se lo arrojó a Bamboo Leaf Green. Yan Luo Snake. Aunque no te mordió, inhalaste su aliento venenoso. Si no tomas el antídoto a tiempo, dañará tu base. Deberías regresar. Hay algunas cosas en las que no debes involucrarte. Después de decir eso no dijo más. Se dio vuelta y caminó hacia la habitación. Al mencionar este asunto, los recuerdos de aquel entonces no pudieron evitar venir a la mente. Aunque era miembro de la familia Bai y un miembro central de la familia Bai, sin embargo, estaba acostumbrado a provocar y, en cambio, se opuso a la familia Bai. Enfrentar a toda la familia Bai con un solo hombre fue, en última instancia, una tontería. Después de muchas redadas y batallas, fue víctima de heridas internas. Y poco después escuchó las palabras calumniosas de los demás. Mientras obtuviera el tesoro supremo del Reino del Sur, su cultivo se convertiría en un vuelo de fantasía. Cuando llegara el momento, solo sería cuestión de girar la mano si quisiera destruir a la familia Bai. En ese momento, se conmovió. Incluso con sus heridas internas. Participó en la gran batalla en el Reino del Sur sin dudarlo. Desafortunadamente, después de que terminó la Gran Guerra, no solo no obtuvo ningún beneficio, sino que sus heridas internas se intensificaron. Y, lamentablemente, la Unión Marcial se enfureció cuando se enteraron del incidente. Todos los involucrados en el incidente fueron severamente castigados. Si no hubiera sido por alguien que abogó por él, lo habrían detenido o ejecutado. Pero cuando pensó en el hombre que había suplicado por su vida, quiso comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, en ese momento, ni siquiera pudo salvar su vida, y mucho menos vengarse. No tuvo más remedio que huir de la capital con sus heridas. Solo más tarde conoció a Sang Baichen, el rey de las 100 espadas de la victoria.
La otra parte citó como motivo su destacado talento natural. No solo lo ayudó a calmar sus heridas internas, sino que incluso lo aceptó como su discípulo. Desafortunadamente, las viejas heridas aún no habían sanado y se agregaron otras nuevas. Además, el tratamiento se retrasó demasiado. Incluso después de curarse de sus heridas internas, siguió enfermando. Todos sus días tuvo que depender de medicamentos para suprimir sus oscuras heridas. Y después de unirse a la escuela Weisschen Blade, Sankt Weisschen le enseñó con cuidado. Además de la hermana menor que luego se unió a la escuela. De hecho, había vivido una vida feliz en aquellos días. Solo más tarde se enteró de la razón por la cual este rey de las 100 espadas de la victoria lo trató tan bien. Fue enteramente porque quería convertirlo en una generación de Blade Sabrins. Para poder usar esto para mantener a raya a la familia Bai. Después de enterarse de la verdad, su corazón se convirtió en cenizas. Luego fue a Sankt Weisschen para hacer un enfrentamiento completo. Y este último fue lo suficientemente sencillo como para admitirlo. Le prometió eso siempre que pudiera mantener a la familia Bai bajo control. La secta Weisschen Blade podría cultivarla por completo hasta convertirla en una potencia de primer nivel. Y aunque él, Lan de cara blanca, odiaba a la familia Bai, no había forma de que volvieran a utilizarlo. Y luego lo que sucedió después fue lo que vio Bamboo Leaf Green. Sin embargo, aunque se había rebelado contra la secta de las 100 espadas de la victoria, eso no afectó la forma en que él, White Faced Lan, adoraba a su hermana pequeña. De lo contrario, en este momento, ya fuera el poder progresivo o la serpiente llame de 5 colores, si hubiera querido, Bamboo Leaf Green habría sido asesinado en el acto. Detrás de él, Bamboo Leaf Green todavía tenía una expresión de resignación en su rostro. Por un lado, originalmente se había acercado a la Ankara Blanca para recuperar la hoja gigante decapitada de la secta de las 100 espadas de la victoria. Por otro lado, quería preguntar sobre el contenido de lo que Bai Yulan había visto en la cueva de la nube blanca en aquel entonces. Al poder convertirse en la familia más importante de la capital, la familia Bai, naturalmente, tenía sus propios resultados. Y esa fuerza era el reino secreto de la familia Bai. La cueva de la nube blanca. Según los rumores, esta cueva contenía un secreto asombroso. Cualquiera que ingresara a la cueva de la nube blanca podría limpiar sus huesos y convertirse en practicante de artes marciales. Pero un rumor sigue siendo un rumor. Hasta el día de hoy, los forasteros todavía no conocen los secretos de la cueva de la nube blanca. Este hombre de rostro pálido es una de las pocas personas que sabe la verdad. Y desde que Bamboo Leaf Green se enteró de que este Lan de cara blanca quería tratar con Matthew, entonces tuvo un plan adicional. Después de completar su misión, ella lo mataría directamente. Sería borrón y cuenta nueva. Desafortunadamente, ella no era rival para este fantasma tísico enfermizo. Al mirar el antídoto que tenía en la mano, frunció el ceño. Solo después de apretar los dientes, sacó el antídoto del frasco. Inclinó la cabeza y lo tomó. En un abrir y cerrar de ojos, la sensación de debilidad se disipó. Escuché que tú, en aquel entonces, habías entrado en la cueva de la nube blanca de la familia Blanca. El maestro me pidió que te preguntara, ¿qué viste exactamente en él en aquel entonces? Al escuchar esta pregunta, Lan, el de cara blanca, de repente se detuvo en sus pasos. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.